bajo la pena del garrote. Corría el mes de julio de 1533. Al parecer, el rescate de Atahualpa consistió en más de 6.000 kilos de oro y cerca de 12.000 de plata. Al rey le correspondió la quinta parte, el llamado quinto real. Cada grupo recibía el botín de acuerdo a su aporte. En el caso de la corona, el botín lo recibía a través de los impuestos del quinto real y de alcabalas, etc. La compañía de conquista recibía también una buena parte del botín ya estipulado en los acuerdos con la corona. Y luego venía lo que recibía cada uno de los conquistadores. Y cada uno de ellos recibía algo en función a sus aportes. También recibían en función a las acciones bélicas en las que habían estado. Por ejemplo, en Cajamarca se obtuvo un gran botín que se cerró en esa fase. El que estuvo en Cajamarca recibió parte del botín de Cajamarca. El que no estuvo allí no lo recibió. Lo mismo se dio al entrar a la ciudad del Cusco. Muerto Atahualpa, Francisco Pizarro partió rumbo al Cusco en agosto de 1533. El marqués gobernador buscó un inca títere entre las panacas vinculadas a Huáscar. El elegido fue Túpac Hualpa, quien moriría envenenado cuando la expedición llegó a Jauja. Uno piensa que Francisco Carvajal se hace cabalgatas desde Quito hasta Cusco y tiene cerca de 80 años. Es un vigor increíble. Pizarro está por encima de los 50 años, no son gente joven. Ahora, al mismo tiempo, es claro que sin el Capac Ñan, sin el camino del Inca no hubiese habido conquista o no se hubiese llevado con la velocidad con que se llevó, ¿no? Es a través del Capac Ñan que pueden entrar a Jauja, descender para Lima, ir al Cusco, poner sitio al Cusco, etcétera, ¿no? La conquista fue justificada bajo argumentos racistas, como la superioridad biológica del europeo sobre el indígena. Al margen de eso, lo cierto es que la población indígena fue devastada por las enfermedades recién llegadas, para las que ellos no tenían defensas. Luego de la muerte de Túpac Hualpa, Pizarro nombró como inca títere a Manco Inca Yupanqui, quien era un joven hijo de Huayna Cápac. Manco Inca estaba convencido de que los españoles eran dioses que venían a hacer justicia contra los abusos de Atahualpa. Pizarro, por su parte, quería aprovechar la autoridad del joven príncipe inca. De esta manera, ambos ingresaron juntos al Cusco en noviembre de 1533. El Cusco era una ciudad de una belleza incomparable. El cronista español Sancho de la Hoz escribió: «La ciudad del Cusco es tan grande y hermosa que sería digna de verse en España, toda llena de palacios de señores, porque en ella no vive gente pobre». Los habitantes del Cusco vieron con sorpresa cómo sus templos eran saqueados por los supuestos dioses. Pizarro hizo la fundación española del Cusco en marzo de 1534. Al mes siguiente, fundó en Jauja la capital de la gobernación de Castilla. Sin embargo, luego decidió trasladarla a Lima.
Este martes a las 10:30 de la noche. ¿Sientes que ante la tecnología quieres tirar la toalla? La tecnología no tendría que frustrarnos. Tecnología para todos. Martes 10:30 de la noche. En Francamente. TV Perú. Primero mi salud. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. En las expediciones españolas casi no había mujeres. Por eso, los conquistadores entablaron relaciones sexuales con mujeres andinas, muchas veces de forma violenta. Fruto de esas relaciones nacerían los mestizos. Mestizos nacieron de la soldadesca y también de la plana mayor. Por ejemplo, Francisco Pizarro se casó con una princesa inca y tuvo 3 hijos. En esta casa de la esquina vivió un célebre mestizo, pero esa historia se las voy a contar dentro. El capitán Garcilaso de la Vega tuvo como concubina a una jovencísima ñusta, Isabel Chimpu Ogllo, que era sobrina de Huayna Cápac. Fruto de esa relación nacería un célebre mestizo en Cusco en 1539, el cronista Gómez Suárez de Figueroa, que ya mayor cambiaría su nombre por Garcilaso de la Vega Inca. Como saben, él fue el autor de los comentarios reales de los incas. Hoy, esta casa funciona como un museo. Y les quiero contar un dato que me ha llamado muchísimo la atención. Es el primer museo en el Perú que ofrece visitas guiadas en quechua. Siguiendo con Manco Inca, no pasó mucho tiempo para que se desengañe. Descubrió que los conquistadores no eran dioses, sino mortales que enloquecían por el oro y la plata. Y él mismo fue víctima de esa ambición desmedida. Sin respetar su condición de gobernante, lo encarcelaron y cometieron toda clase de abusos contra él y su esposa. Cansado de las humillaciones e interpretando el sentir de sus súbditos, Manco Inca decidió iniciar la rebelión. Con el pretexto de traer estatuas de oro macizo que estaban en Lares, obtuvo un permiso de Hernando Pizarro, quien era el teniente gobernador del Cusco. Parece mentira que Hernando cayera en la trampa, pero así ocurrió. De esa manera, Manco Inca pudo escapar de la ciudad e iniciar el levantamiento. Y en este año, en 1536, Manco Inca se da cuenta de que los españoles no eran personas con las cuales se podía formar una alianza a su favor personal, ni a favor del mantenimiento del imperio de los incas, sino por el contrario, ellos estaban progresivamente quitándole el poder que él deseaba mantener. Y es en ese momento que inicia una rebelión. En esta primera ofensiva, Manco Inca actuó en conjunto con el sumo sacerdote, el Vilac Humo, y dispuso ataques simultáneos al Cusco y Lima. Los españoles lo consideran como el supremo sacerdote, algo así como el Papa, pero no. El Vilac Humo era parte de la élite incaica y era, digamos, co-reinante o co-gobernante con el Inca, que estaba en funciones. Por lo tanto, el Vilac Humo es un personaje importantísimo y era en realidad el Inca que tenía funciones religiosas. Había una diarquía, es decir, 2 incas gobernando, y el que tenía funciones religiosas era el Vilac Humo, pero se intercambiaban. Entre abril y marzo de 1536, el Cusco amaneció cercado por miles de guerreros incas.
Además, para neutralizar a los caballos, Manco hizo inundar los alrededores de la ciudad. Hernando Pizarro preparó la defensa con su escasa fuerza reforzada por decenas de miles de chachapoyas, tarmas, chancas, huancas y yauyos, etnias enemigas de los incas. Las tropas de Manco Inca llegaron hasta el centro del Cusco, hasta su plaza principal, y comenzaron a prender fuego a los techos de viviendas y edificaciones, techos que estaban construidos de ichu. Por lo tanto, el fuego se propagó rápidamente, poniendo en aprietos a la reducida tropa hispana liderada por Hernando Pizarro. Fue tal el caos, la desesperación, el pánico, que los españoles contaron que el mismísimo apóstol Santiago bajó espada en mano para ultimar rebeldes y que la Virgen María en persona comenzó a apagar los techos y a arrojar cenizas sobre los soldados de Manco Inca. Hernando Pizarro tuvo una actividad indesmayable y no dudó en castigar a los españoles por temerosos y cobardes. Al final, estos resistieron el cerco de la ciudad del Cusco, apoyados por miles de guerreros indios que eran enemigos de Manco Inca y que los españoles utilizaron como su fuerza de choque. A mediados de mayo de 1536 y tras duros enfrentamientos, los españoles y sus aliados se apoderaron de Sacsayhuamán. Los enfrentamientos entre los españoles y las tropas de Manco Inca fueron muy reñidos. De hecho, en ellos murió Juan Pizarro de una pedrada en la cabeza que lo mató el hermano menor de Francisco Pizarro. Al final, a las tropas de Manco Inca se les complicó muchísimo la situación porque se fueron quedando sin víveres. Una de las torres de Sacsayhuamán estaba siendo defendida por un legendario guerrero inca que usaba un casco de metal que le había arrebatado a los españoles y blandía diestramente su porra. Él fue llamado Cahuide. Este valiente orejón cusqueño pasó a la posteridad porque cuando los españoles estaban decididos a tomar la torre en la que él se encontraba, él decidió no rendirse y se suicidó. Lanzó su porra al aire, se envolvió en su manto y se arrojó desde estas alturas. Un momento épico en la resistencia inca. Preocupado por la suerte del Cusco, Francisco Pizarro decidió enviar desde Lima tropas de apoyo a la sierra. Fue así que salieron 4 expediciones que se encontrarían con las fuerzas del general inca Kisu Yupanqui, enviado por Manco Inca a tomar la capital. Las huestes españolas fueron aniquiladas por los guerreros incas en Guaitará, Parcos y Jauja. Una 5ª expedición enviada por Pizarro llegó a Huarochirí y regresó a Lima a toda prisa al enterarse de la terrible suerte de sus camaradas. El cerco de Lima era un hecho. Manco Inca dispuso que su bravo general Titu Yupanqui, también conocido como Kisu Yupanqui, comandase el cerco de la ciudad de Lima. Yupanqui estableció su cuartel general en las faldas del Cerro San Cristóbal y colocó a sus tropas en distintos puntos del valle, todos cercanos al río. De esta manera emprendió el cerco de la entonces pequeña ciudad, mientras él, desde la cima del cerro, lo observaba todo. Claro, yo supongo que ese día no había esta neblina, ¿no? Porque si no hubiera sido bien difícil observar lo que estaba pasando.
Corría el mes de agosto de 1536 y Lima estaba amenazada por cerca de 25.000 guerreros incas, distribuidos en 3 grandes grupos. Se produjeron varias escaramuzas y los españoles no consiguieron romper el cerco. Pizarro entonces preparó a su ejército para la batalla final. Como en el Cusco, los españoles recibieron el valioso apoyo de miles de indígenas, enemigos de los incas. Los eventos finales se dan justamente cuando los españoles llegan a tomar el Cerro San Cristóbal, donde estaban, si se quiere, replegados los representantes del dominio incaico, porque no hay que olvidar que en el cerco de Lima actuaron incas, grupos étnicos de la región que apoyaban a los incas, pero también al lado de los españoles estaban los huancas, que apoyaron más bien a los españoles por una razón básica, que era el parentesco de Pizarro con una importante mujer de la élite de los huancas. Kisu Yupanqui estaba decidido a exterminar a los extranjeros. "A la mar, barbudos", era el grito de sus guerreros. Nos quedamos en lo más interesante, ¿no les parece? Pero no se preocupen, que en el siguiente programa vamos a aprender más sobre Manco Inca y sus tropas rebeldes. Así que no vayan a perdérselo. Habrás notado que tanto los conquistados como los conquistadores tuvieron motivos para actuar como actuaron. ¿Por qué lo hicieron? ¿Cuáles fueron las causas de sus acciones? Quizás no has tenido oportunidad para reflexionar sobre esto, pero no te preocupes, que el reto de hoy está enfocado a responderlo. Primero vas a identificar a por lo menos 3 protagonistas de esta parte de la historia. Cuando me refiero a protagonistas, pueden ser individuales o grupos. Y vas a poner qué acciones realizaron y por qué lo hicieron. Para organizarte, vas a ordenar tus ideas en el siguiente cuadro. No te olvides de guardar este reto en tu portafolio, porque te va a servir para el reto de la próxima semana. ¡Nos vemos! Aprendo en casa. Hola chicas y chicos de tercero de secundaria. Mi nombre es Jonathan Hernández y esto es Aprendo en Casa. El día de hoy exploraremos el área de ciencias sociales. Y para hacerlo, vamos a empezar el programa con un jueguito. ¿Qué les parece? ¿Alguna vez han jugado Simón dice? Es muy fácil. Ustedes solo deberán hacer lo que Simón les dice. Y Simón, en ese caso, seré yo. A ver, empecemos. Simón dice que todos traigan su lápiz y papel para tomar nota. ¿Ya ven qué fácil es? Pero es un problema tener tanto poder porque se te puede subir a la cabeza. Ahora, Simón dice que todos deben trabajar 7 días a la semana, sin descanso. Simón dice que todos deberán pagarle 4 tipos de impuestos. ¡Asu! Parece que este jueguito no es tan divertido como parecía, ¿cierto? Bueno, les cuento que entre los siglos XVI y XVIII en Europa existía el sistema absolutista, donde el poder estaba concentrado en una sola persona, o sea, en el rey, y las cosas eran algo así como en el juego de Simón dice. Bueno, los sistemas de gobierno que conocemos han sido adaptaciones y producto de la evolución de modelos europeos de entre los siglos XVI y XVIII. Hoy, nuestro país se rige por un sistema republicano, donde el poder está dividido en 3: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, y nuestra forma de gobierno es democrática. En la actividad de hoy evaluarás algunos puntos de vista sobre el impacto que trajo consigo el sistema absolutista en Europa, entre los siglos XVI al XVIII, y luego reflexionaremos sobre qué tan eficaz ha sido el sistema republicano para resolver los asuntos públicos de nuestro país. Y para entenderlo mejor,
tengo un video preparado para ustedes. Vamos a verlo. Hoy vamos a hablar de uno de los periodos más importantes de la historia. No, señor editor, ese periodo es muy prehistórico para nuestro tema de hoy. Avancemos más, por favor. No, todavía falta más. Ahora sí, hoy vamos a hablar del antiguo régimen. Y ya sabes qué significa hablar de esto, ¿verdad? Bueno, siempre que te hablen del antiguo régimen, escucharás sobre reyes muy, pero muy regios, palacios enormes y tremendos tonazos y banquetes. Pero espera, no todo fue tan fácil, porque también escucharás sobre guerras y gente muy molesta porque su situación económica era malísima. Mejor definamos al antiguo régimen. Esto se define como un conjunto de aspectos sociales, políticos y económicos que caracterizaron a Europa entre el siglo XVI y XVII. Comencemos hablando del aspecto social. Para hablar de ese aspecto, desigualdad sería la palabra clave para definir a la sociedad de aquel entonces. Y te voy a explicar por qué. La sociedad se dividía en tres sectores: la nobleza, el clero y el pueblo. Los tres juntos formaban una pirámide social que siempre vas a ver en tu libro de historia. Resulta que la nobleza y el clero pertenecían a un grupo conocido como los privilegiados, porque tenían la alcancía bien gorda, títulos y propiedades, mientras que los del pueblo eran conocidos como los no privilegiados, porque en su mayoría a las justas les alcanzaba para comprarse una botella de agua. Pero hay mucho más que saber de estos sectores, porque hasta dentro de ellos había diferencias. La nobleza, por ejemplo, era la gente de alta sociedad, con mucho dinero y títulos nobiliarios, que por cierto eran documentos donde el rey les había escrito que tenían derechos y privilegios. Y aunque no lo creas, habían dos tipos de nobleza: la alta nobleza y la baja nobleza. Veamos ahora qué hay sobre el clero. Ellos eran personas dedicadas al servicio de la iglesia, y también muchos de ellos eran cercanos al rey. Profe, ¿qué puedes decirnos sobre ellos? Es el nombre que se le da a las personas dedicadas al servicio divino y son las encargadas de realizar rituales religiosos, así como la enseñanza o predicación y también la administración de los sacramentos. En los países católicos eran personas con un gran poder económico, pero no todos estaban al mismo nivel. Por eso, al igual que la nobleza, habían ciertas categorías dentro de las cuales estaban, por ejemplo, los sacerdotes, cardenales y diáconos. El clero tenía gran influencia sobre el pueblo. Se podría decir que su palabra era ley. Si ellos decían que el monstruo del lago Ness existía, entonces el pueblo le creía. Bueno, no tanto así, pero sí eran muy respetados. Tienes que saber que en el clero también había una división. El alto clero, conformado por cardenales, arzobispos, obispos y otros altos mandos de la iglesia con comodidades. Y también el bajo clero, conformado por párrocos, curas y frailes que vivían de forma modesta e incluso algunos eran muy pobres. Es importante que sepas también que dentro del sector no privilegiado, aparte de considerar al pueblo, se le considera también a los burgueses. Algunos eran los que controlaban la economía de las ciudades. En algunos casos podían ser profesionales, banqueros o prósperos empresarios, u otros pequeños comerciantes o artesanos. Nos falta hablar del pueblo. ¿En dónde crees que trabaja la gente del pueblo? ¿Tal vez en la empresa de Mark Zuckerberg? Imposible, porque en esa época no había ni computadoras, menos entonces iba a existir Facebook. La gente del pueblo trabajaba principalmente en la agricultura y la ganadería, pero eran bien piñas, porque justo en esta época habían epidemias, guerras y otros factores más que aparte de entorpecer sus trabajos, creaban épocas de hambruna.